Y qué más que despedir el año en la casa del Señor, amén. Probablemente muchos en esta noche no puedan estar con nosotros, van a estar con sus familias. Ok. No, para esta noche. Esta vez sí lo dije bien. Usted ya sabe que yo tengo un problema con la noche y la mañana. Nunca sé cuál es el tiempo en el que estoy. Pasa cuando los años se van volando en la casa del Señor, hermano. Y más si yo vivo en la casa del Señor, imagínese. Estoy en la habitación del tiempo ya. Le invito esta noche, de verdad que va a ser un gozo para nosotros estar aquí. Con los que estemos vamos a poder tengo un programa bien interesante para ustedes en esta noche, así que si usted está buscando dónde pasar el año, aquí va a ser bienvenido, va a tener lo que necesita y aún más, amén. Ok, le voy a invitar que vaya conmigo a la palabra del Señor en este tiempo. Y lo voy a invitar al libro de Segunda de Crónicas, ahí en sus Biblias, Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 1 y 2. El título que tenemos para esta mañana es El compromiso del hombre que amó a Jehová. Qué interesante, ¿no? Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y cuando usted lo encuentre ahí, diga un fuerte amén. Gloria a Dios. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas capítulo 34 versículos 1 y 2. Dice que de 8 años era ¿quién? Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Amén. Padre, gracias te damos por tu bendición. Bendícenos con tu palabra a continuación, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Le voy a invitar, hermano, que usted mantenga su vista conmigo en esta gran historia. Usted sabe y de pronto ha visto cómo ha funcionado el asunto con los reyes de Israel, con los reyes de Judá, los reyes del pueblo de Dios. Usted mismo ha escuchado que los reyes, algunos hacían lo malo, algunos hacían lo bueno, y mayormente casi todos, por no decir casi todos, hacían lo malo ante los ojos del Señor. Hermanos, en tiempos oscuros del pueblo de Israel, donde un rey hacía lo malo, otro le seguía y otro continuaba, y dentro de esa misma cadena de maldad, uno y otro hacía lo que no le agradaba al Señor, ¿ok? Pero hubo un hombre que dentro de la oscuridad y la maldad que había, amó a Jehová. Fue un hombre que a pesar de sus hechos, a pesar de sus antepasados, de sus padres, él se mantuvo firme en lo que él deseaba. Fue un hombre que a pesar de su edad, hermanos, él se importó más en los caminos de Dios e hizo lo recto, como dice la palabra. Un hombre que amó a Jehová. La pregunta aquí es: ¿qué significa amar a Jehová? Estamos hablando del rey Josías, un hombre que dice la Biblia hizo lo recto y que no se apartó ni a izquierda ni a derecha, se mantuvo siempre en el centro. ¿Qué significa amar a Jehová? Muchos pueden tener una definición de lo que es amar al Señor. Cada uno tiene su propia teología. Es decir, cada uno tiene su propio pensamiento acerca de Dios, su propio estudio acerca de Dios en lo que usted personalmente le ha conocido en su relación personal con Cristo. Y usted puede imaginar y tal vez puede dar una definición en decir que amar a Dios puede definirse tal vez en una palabra, tal vez en un hecho, tal vez en un sentimiento. Pero la verdad es que esta respuesta, hermanos, fue clara y fue respondida por Dios mismo. ¿Qué significa amar a Jehová? Y en una profunda conversación, nuestro Señor Jesucristo, estando con los discípulos, cara a cara, estaban hablando ellos, y el Señor dice estas palabras y las declaró en Juan capítulo 14, versículos 15. Lo dice así: si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Qué significa amar a Jehová? Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y la verdad es que aquellos que decidan seguir los mandatos de Dios van a manifestar buenos deseos,
van a manifestar buenas intenciones. Porque Dios mismo a través de su palabra, si tú estás guardando su palabra, estás no solo demostrando que amas al Señor, sino que tu mente va a ser cambiada, como dice en el Nuevo Testamento, por la renovación de vuestro entendimiento. La palabra va a trabajar en tu mente y tus buenos pensamientos, tus buenos deseos, todo va a ir conforme a la voluntad del Señor. Porque el que ama a Jehová manifiesta deseos que agradan a Dios. ¿Y cuáles son esos deseos que agradan a Dios? Bueno, esta es la parte que nos muestra el rey Josías. ¿Qué fue lo que hizo Josías tan importante para que se considerara como aquel hombre que fue comprometido y amó a Jehová? Y ya que estamos despidiendo el año el día de hoy, yo considero específicamente que uno debe, muchos tienen esa costumbre, ¿no? Renovar votos, renovar compromisos. ¿Qué es lo que me faltó en este año que no pude hacer? ¿En qué fallé que puedo remendar para el siguiente año? Porque qué bonito sería que aprendiéramos de los errores, amén. Que qué bonito sería que la misma palabra que nos muestra lo que es malo y nosotros siguiéramos el consejo de Dios y no cayéramos por el mismo hueco. Pasaríamos bien el año, entraríamos muy bien, diría yo. Un compromiso, hermanos. Este rey era un hombre comprometido. Quiero que tú veas conmigo en esta mañana esos deseos que manifestó este rey. Porque el que ama, el primer deseo es entender, hermano, que el que ama a Jehová tiene el deseo constante de algo en particular. Mire conmigo ahí mismo en 2 de Crónicas, capítulo 34, mire el versículo 3. Dice, ¿está conmigo? Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún ¿qué? Muchacho, ¿comenzó a qué? A buscar al Dios de David, su padre. Hasta ahí. ¿Qué es el primer deseo que alguien puede manifestar? Alguien que realmente ama a Jehová puede manifestar en su vida. Es el deseo de buscarle. Es el deseo de buscarle constantemente. Hermanos, es cierto que Josías era un niño, 8 años. ¿Tú te acuerdas qué hacías tú a los 8 años? Yo no me acuerdo. Tal vez sí, tal vez tengo una idea vaga. Tal vez usted igual que yo tengo una idea vaga de qué era lo que yo hacía a los 8 años. Yo puedo decir que yo a los 8 años brincaba como un miquito, como un simio, y me la pasaba jugando con niños, qué sé yo. Y tal vez usted haya pasado por la misma historia. Pero tal vez este es un caso excepcional. Que a los 8 años un muchacho, en medio de tanta maldad que había en un pueblo, había demasiada maldad, hermanos. Si usted mira el contexto, había un pasado, había un contexto muy malvado. Vamos a verlo a continuación, pero quiero que usted entienda lo siguiente. A pesar de todo eso, Josías decidió buscar al Señor. ¿Sabe que eso es lo primero que uno debe entender cuando se pregunta, y este que era hijo de pastor, ¿por qué se torció? Y este que hacía lo bueno y sus papás eran pastores o su papá es diácono, su papá es un siervo del Señor, su mamá, y aquí se cayó, se alejó del Señor. ¿Qué le pasó a este muchacho? Pues es lo mismo que pasa con los reyes de Israel. Los reyes de Israel y de Judá, uno tras otro venían haciendo lo malo, nacía su hijo, hacía lo malo, nacía su hijo, y de generación en generación un rey hacía lo malo. Pero había por allá de vez en cuando una ovejita blanca que se levantaba y hacía lo bueno. Y uno de ellos era el rey Josías. ¿Sabe qué es lo que me da a entender la palabra de Dios? ¿Por qué en una generación puede haber gente que siga al Señor y en otra, la que sigue, tal vez no? Y tú lo has visto y lo sigues viendo en la iglesia. Hermanos, aquí que ustedes están aquí, tal vez ustedes sirvan al Señor y es el mejor ejemplo que le puedan dar a sus hijos. Y espera uno con toda la gracia del Señor que ellos se sigan sirviendo, que también hagan lo mismo, sirvan al Señor. Pero a veces pasa lo contrario, tú sigues sirviendo y ellos se caen y se chuequean, como dice uno.
Y se van para el mundo y prueban el mundo, y cuando están en el mundo, pues siguen allá, como el hijo pródigo. Pero ¿sabe qué es la verdad fundamental que me da la palabra de Dios y me explica el porqué de estas cosas? Porque cada quien decide por su propia voluntad lo que desea hacer. Si usted analiza el rey Josías, dice la palabra del Señor que a los 8 años buscó al Señor. ¿Quién en su sano juicio a los 8 años, en medio de tanta maldad, empieza a buscar al Señor? Hay algo detrás de esto. Ciertamente, hermano, yo le pongo un ejemplo personal aquí y para avanzar. Desde niño, mi madre hacía algo muy particular, y ella me decía que o lo hacía o no lo hacía si no me pegaba. ¿Ok? Yo tuve ciertamente una influencia por parte de mi mamá. ¿Ok? Yo soy una persona que le gusta mover las cosas del lugar. ¿Sí? En el college, cuando yo estaba allá, cada 15 días, 20 días yo cambiaba mi cama de lugar. Y decían, ¿y este loco qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué cambia el escritorio? Cada mes estaba cambiando de lugar las cosas. Y era porque quería algo distinto cada mes. Quería que se viera organizado y qué sé yo. A veces soy así en la iglesia. Un poquito loco. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque hay una influencia que hubo en mí. Mi mamá. ¿Qué mamá? Mamá que se respete, le gusta mover las cosas de la casa. Mi mamá lo hacía todo el tiempo y yo tenía que ayudarle. Y si no lo hacía, venga para acá. A mí sí me pegó. No sé los jóvenes de aquí, pero a mi mamá sí me llegó a pegar. Duro. Y si no lo hacía y desobedecía, pues tenía la consecuencia, ¿ok? Pero tuve esa influencia por parte de mi mamá. Mi mamá me enseñó. Yo nunca pensé que yo fuera a ser igual con esas locuras de estar moviendo las cosas. Y me gusta hacerlo de vez en cuando, ¿ok? Y es una cosa de mí, pero fue esa influencia que causó en mí que tan temprana edad yo empezara a hacer eso. Josías a los 8 años, hermano, no era suficiente edad. Seamos sinceros, 8 años no es una edad suficiente o madura para que alguien busque a Dios por sí mismo si no tiene una influencia. La pregunta es, ¿quién era la influencia de Josías? Pero si su papá hizo lo malo, su abuelo hizo lo malo. Mire, Segunda de Crónicas 33 dice así. Un capítulo atrás dice el 21, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, solo 2 años. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. Usted estará pensando quiénes eran esos dos. Amón era el papá de Josías. Por tanto, Manasés, que también hizo lo malo, ¿era quién? Su abuelo. Y si esos dos personajes hicieron lo malo, ¿cómo es posible? ¿Cuál fue la influencia que tuvo Josías para que hiciera lo bueno a los 8 años de edad? Segunda de Crónicas 33, versículo 11. Versículo 9 primero. Dice, Manasés, hablando del abuelo, hizo extraviarse a Judá, a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó ante los ojos de Israel. Entonces vemos que ahí en el versículo 9 Manasés hizo más mal que su propio hijo. Segunda de Crónicas, versículo 33, 11, un versículo más allá, mire lo que dice. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos, ¿a quién? A Manasés. Y atado con cadenas lo llevaron ¿a dónde? A Babilonia, ¿ok? Mas luego que fue puesto en angustias, ¿qué dice? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¡Pum! Ahí empieza nuestra famosa influencia de Josías. ¿Sabe que
A veces uno siempre no le entra a la cabeza porque a veces uno sufre tanto en este mundo. Pero muchas veces es porque si Dios te trae esto es para que le reconozcas a Él como el Dios verdadero. Porque muchos de nosotros a veces creamos nuestro propio Dios. Yo creo a Dios, yo creo en Dios a mi manera, yo creo en Dios así y acá, y creamos nuestro propio Dios. Y entonces Dios te trae situaciones para que entiendas quién realmente es el Dios. Y solamente cuando tú te humillas ante el Señor, fervientemente oras al Señor y humillado te postras, el Señor restaura. Una verdad importante. No es parte del mensaje, pero es una verdad fundamental. Y tiene que ver, ¿sabe por qué? Porque este rey se arrepiente. Manasés se arrepiente a pesar de hizo todo lo malo. Dice la Biblia que Jehová restaura su reino, y una vez lo hace, ¿qué es lo que pasa? Pues él empieza a hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Una de las cosas que había hecho este rey, hermanos, era que había puesto ídolos. Era un pueblo pagano. El pueblo que había sembrado Dios para que adoraran a Dios decidió adorar a los Baales, decidió adorar a dioses ajenos. Hicieron estatuas, hicieron monumentos, hicieron altares, y en esos altares sacrificaban niños. ¿Hasta qué punto había llegado la maldad del pueblo de Israel, del pueblo de Dios? Pero Manasés se arrepiente y empieza a limpiar toda la nación de esa maldad. Pero le faltaban años para hacer eso. Bajo ese orden de pensamientos, hermano, no era raro pensar que su abuelo Manasés fue quien se encargó de instruir en el camino a Josías, puesto que su reinado fue de 51 años. Su caminar con Dios fue genuino. Manasés, por sus actos de restaurar al reino, pensó en el futuro, y esto nos lleva a la conclusión de que su abuelo fue una pieza clave en el deseo de que Josías buscara al Señor. Probablemente vas a querer necesitar la ayuda de alguien como Manasés, que te ayude a buscar al Señor, que te motive, que puedas por ti mismo empezar a hacerlo. Yo te pregunto a ti, hermano y hermana, en esta mañana, ¿quién es tu mentor? ¿De quién tú estás aprendiendo a buscar más al Señor? Si tú no estás aprendiendo de alguien, si tus padres o tus abuelos no te han dado una instrucción o nunca te la dieron, yo creo que hay que asegurarse de que tengas un buen consejero que te ayude a buscar al Señor, a hacer su voluntad. Porque te pregunto, ¿tú tienes el deseo de buscar al Señor realmente? Si tú has perdido ese deseo, hermano, asegúrate de apoyarte de aquellos en que tú puedas ser animado para hacerlo. Ahí es donde entran las buenas influencias, jóvenes. Si no hay una influencia que me ayude a buscar al Señor, ¿qué voy a esperar de eso? Aún para los adultos, no nos alejemos, no le echemos las cosas a los jóvenes solamente. A uno como adulto también. Si tenemos malas influencias, ¿qué va a pasar? No vamos a estar en la casa del Señor, vamos a estar en fiesta o vamos a estar en situaciones, no me malinterprete, el tiempo familiar es sagrado, pero a veces el tiempo con el Señor es más sagrado. ¿Ok? ¿Qué influencias tengo yo que me ayuden a buscar fielmente al Señor y no que me alejen del Señor? Eso es lo que me enseña Josías. Alguien que ama a Jehová, hermanos, va a querer tener ese deseo insaciable de buscar al Señor. Y rápidamente el segundo deseo que tenía Josías, en el versículo 2 de Crónicas 34, versículo 3, dice que a los 8 años de su reinado, él siendo aún muchacho comenzó a buscar al Dios de David su padre, y que a los 12 años que comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén, mire ahí lo que pasó. Dice, después de que empezó a buscar al Dios de David su padre, a los 12 años, ¿qué hizo? Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. ¿De qué? De lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas. ¿Cuál es el segundo deseo que muestra Josías en este pasaje? Que el que ama a Jehová tiene el deseo de limpiar todo aquello que Dios odia. Hermano, Josías supo que los lugares altos de sacrificio pagano, que los ídolos
eran una abominación a Jehová. Era algo que no le agradaba a Dios, de tal manera que tuvo ese deseo de proporcionar una campaña de limpieza absoluta, de que pues todo lo que él tenía que hacer era limpiar en todo esto a la nación de lo que Dios odiaba. Es posible que le haya costado a muchos seguidores fieles. Es posible que le haya costado miembros de su familia. Es posible que le haya costado su propio reinado. Porque muchas veces hacer lo correcto, hermanos, cuesta. Y más si es para el Señor. Todo es para el Señor. Si hay algo que estorba entre la relación de Dios con su pueblo, es la idolatría. Y eso no ha cambiado al día de hoy. Y usted sabe perfectamente a lo que estoy hablando. Si hay algo que interviene y estorba en una relación con el Señor, es una más pagana idolatría. Tú sabes que idolatría es todo aquello que yo hago y que me aleja del Señor. ¿Qué te está alejando del Señor? Yo les dije desde el principio, este es un tiempo, hermanos, y el día de hoy, yo espero que así sea, que aunque usted no venga a la casa del Señor en la noche porque está con su familia, está aquí, gloria a Dios, está dando prioridad, pero si en la noche usted va a pasar con su familia, piense en esto. ¿Qué fue lo que yo hice en el año que estorbó mi relación con el Señor? Y que lo sigue haciendo tal vez al día de hoy. Eso es lo que tú deberías estar limpiando ya. Cuando Josías entiende que las imágenes de acera, los ídolos y todas estas cosas que no agradaban al Señor, todo eso se puede resumir en una sola palabra: pecado. Pecado. Yo no sé cuál es el pecado con el que tú y yo batallamos. Solo tú y el Señor saben cuál es tu batalla. Pero de eso se trata, hermanos. Que tú vengas, reflexiones y ojalá esta noche tú hagas lo mismo. Pídele al Señor que te muestre qué es lo que te ha estorbado durante todo este año para evitar hacer grandes cosas para el Señor. O aún por lo menos para tener una relación íntima con el Señor. ¿Qué es lo que me ha estorbado? Que yo deba empezar a retirarme. Tengo que empezar a limpiar. Tengo que empezar a limpiar. Tú llegas y encuentras la casa del Señor sucia, abandonada. ¿Qué quieres hacer? Si tienes el deseo de buscarle, si realmente le amas, vas a querer limpiar la casa del Señor, ¿correcto? De eso se trata nuestra vida personal. ¿Qué es lo que en el santo templo del Espíritu Santo está estorbando en la relación con el Señor? Límpialo. Límpialo. ¿Que me va a costar dinero? No importa, los sacrificios cuestan. Pero el rey David dijo: yo no quiero un sacrificio que no me cueste, porque Dios ha sido más grande conmigo, me ha restaurado mi reino, me ha ayudado, pues yo quiero hacer un sacrificio que sí me cueste. Y David no permitió que le regalaran ese terreno para un altar al Señor. Él lo compró de su propio bolsillo, saca lo que necesita. Esto es para el Señor. Y entonces compra el terreno, hacen el altar y hace sacrificio al Señor. Sacrificio de olor grato. ¿Qué es lo que está estorbando en tu relación con el Señor? Hermanos, el que ama a Jehová busca de Él, pero también se limpia del pecado. ¿Y cómo hago eso? ¿Se le olvidó la gran promesa del creyente en el Nuevo Testamento? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Limpiarnos de nuestro pecado, limpiarnos de nuestra maldad. Él es fiel y justo. Hay maneras, hermanos. Sabemos ya cómo limpiar nuestra vida de pecado, de lo que nos está alejando del Señor, pero hay que empezar a hacerlo, amén. Mira, no hay mejor momento de empezar el año que sea con el Señor. Y que tú entres el año reflexionando qué es lo que me ha estorbado en mi buscar al Señor. Primero, ¿cuáles son las influencias que me están alejando de buscar al Señor? O si tú no las tienes, tal vez tú no tengas esas malas influencias, pero tampoco tienes buenas influencias que te animen a buscarlo.
Entonces tú empiezas a pensar, yo necesito influencias que me ayuden a buscar al Señor. Voy a unirme con esa influencia, con ese hermano en la fe, con ese gran consejero, con ese gran líder, con ese gran amigo y confidente que busca al Señor. Quiero que Él me anime a buscar al Señor a sí mismo. Entra el año así, hermano. Entra el año entendiendo que si tu vida ha tenido mucho sacrificio, has cometido pecado o has hecho cosas que no agradan al Señor, que te alejan de su relación íntima, tal vez sea el estrés del trabajo, tal vez sea el estrés de realizar cosas que realmente están quitando espacio y tiempo en la vida del Señor, en tu vida. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo no sé. No conozco tu vida, el Señor sí, tú sabes qué es, pero necesitas limpiarlo. Josías entendió que la casa del Señor, el reino primeramente estaba sucio, lleno de pecado. ¿Y qué hizo? Lo empezó a limpiar a los 12 años. No pasó mucho tiempo. Así que, hermano, como Josías, límpiate de todo aquello que te esté estorbando en la relación con el Señor. Amén. Mire, no hay momento más bonito que una relación fiel con el Señor. Que cuando llegan situaciones tú estás tranquilo porque sabes que estás bien con el Señor. Pero es lo más triste cuando uno sabe que está mal con el Señor y llegan las cosas malas. Es triste porque te duele, sabes que estás mal. Pero qué bonito sería lo contrario. Decir, yo estoy bien con el Señor. Sé que lo que me están pasando son pruebas y que el Señor me va a ayudar. Porque estoy haciendo lo recto ante el Señor. Porque a veces lo recto, lo correcto con el Señor cuesta. Y a Josías le costó. Claro. Voy a terminar la historia. Por último, hermano, el que ama a Jehová tiene un deseo no solo de buscar al Señor, de limpiar lo que al Señor no le agrada, sino también de restaurar lo que sí le pertenece al Señor. Mire 2 de Crónicas 34, versículo 8. Dice: 3 fases en la etapa de Josías. Primero a los 8 años, después a los 12 y mira el versículo 8. ¿A los qué? 18 años de su reinado. Después de haber limpiado la tierra y la casa, dice que envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que ¿qué? Reparasen la casa de Jehová su Dios. Te doy el ejemplo nuevamente. Si tú vinieras aquí a la casa del Señor y estuvieran las bancas boca arriba, polvo por aquí, telaraña por aquí, una araña bien grande por allá, y imagínate todas las porquerías que tú puedas imaginarte aquí adentro. Y tú sabes que has dejado de buscar al Señor, pero empiezas a buscarle y vienes y lo encuentras y sabes cómo está su casa. Su casa está sucia, su casa está abandonada, necesita ¿qué? Limpieza. Y tú empiezas a limpiarlo. Pero una vez que la casa del Señor esté limpia, ¿qué hay que hacer? Restaurar. Ok, ya limpié el Señor, pero estaba tanto tiempo abandonada la casa del Señor que se hicieron grietas por causa de mi pecado. Que la casa del Señor fue abandonada y esas grietas por causa de mi pecado, por causa de mi falta de relación con el Señor, hay unas grietas, hay cosas que hay que reparar. Aquí había un altar, ya no lo hay. Tengo que repararlo, tengo que empezar a construir, a hacer cosas que antes no hacía para el Señor. ¿Qué es lo que te falta reparar para el Señor? Ya la casa está limpia, ahora hay que llenar la casa, hay que repararla, hay que hacer un servicio, hay que hacer un programa y hay que empezar a hacer cosas para el Señor. ¿Qué era lo que cuando tú fuiste salvo hacías para el Señor y dejaste de hacer? ¿Dónde está ese fuego? ¿Dónde está ese fervor? Es interesante ver, hermanos, que cuando uno llega al Señor, uno espera seguir y estar animado, pero después no sé qué pasa, se cae la gente y se olvidan de que la casa del Señor necesita ser reparada. Y no hablo de la casa física, hablo de tu vida personal. Josías, después de haber realizado su campaña de limpieza, limpió todo lo malo, limpió de todo el pecado. Estando en el terreno limpio, ya era momento de restaurar lo que le pertenecía a Dios. Y en la Biblia, hermano, vemos ese patrón. Tú vas a encontrar ese patrón en la Biblia, ¿sí? Siempre que alguien hace algo bueno para el Señor le pide que haga algo más,
¿Qué es lo que sigue para mí en mi vida? ¿Qué es lo que este año tú te propones para hacer al Señor? Termino con esto. Si tú ya has limpiado todo el terreno, es hora de restaurar lo que por el pecado había sido dejado. El pecado de Judá hizo que cada uno dejara los mandatos del Señor, pero ahora era momento de restaurar la casa del Señor. ¿Qué tienes tú para reparar? Tal vez el tiempo del estudio al Señor, tal vez el tiempo de oración, tal vez la manera en que tú hacías las cosas para el Señor, tal vez la actitud que antes tenías y ya no tienes. Hermanos, busca realmente restaurar para el Señor lo que el pecado te ha hecho abandonar. Cada uno debe al menos que tener un área, una sola área en su vida espiritual. Aún en lo físico, hay cosas que tú hacías para el Señor que dejaste de hacer. Tal vez tenías talentos o tienes talentos que no has usado. Que el que ama a Jehová, hermano, no solo viene a buscarle, viene a limpiar de todo lo que le estorba a él, sino que restaura lo que tiene que restaurar para el Señor. Y termino con este último punto. 34, capítulo 15, segunda de Crónicas 34, versículo 15. Último versículo de esta noche, de esta mañana, perdón. Ay, Señor. Segunda de Crónicas 34, 15. Amén. Dice: y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán. Ok, pare ahí un momentico, míreme acá. Solamente para que entienda esto, para no alargar el asunto. Después de que Josías, literalmente él se encontró el templo del Señor abandonado, así como se lo estaba describiendo, estaba yo creo que peor. Y él manda a ciertas personas a restaurar la casa. Le dice: mira, ustedes, siendo él el rey, vayan y hagan esto, organicen dice la Biblia que él hasta los levitas organizó para la adoración en el templo del Señor. Él organizó todo, hermano. Y él estaba ahí y dijo: vamos a reparar la casa del Señor. El Señor necesita un lugar de adoración digno. Y empieza y manda a esta gente. Entonces ahí entra nuestro versículo 15. Dice: y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado ¿qué? El libro de la ley en la casa de Jehová. Y dijo Hilcías el libro, y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y a mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué dice? Rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo: andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de qué, de las palabras que se ha hallado, porque grande es ¿qué? La ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres, ¿qué dice? No guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Hermano, la peor situación para el rey se encontró aquí. Él pensó que todo estaba bien. Él pensó que no solamente era suficiente buscar al Señor, no solamente era suficiente limpiar el camino, limpiar la casa, sino él también no pensó simplemente que tal vez dijo: no, tengo que restaurar la casa, y tal vez para él no era suficiente, pero él siguió haciendo todo esto. El problema viene aquí, cuando realmente en la limpieza y la restauración de la casa del Señor se entera del libro de la ley. Imagínense cuántos años habían pasado desde que habían leído ese libro. Hermano, ¿cuánto fue la última vez que usted ha leído fielmente la palabra del Señor? Tal vez usted pudiera escuchar aquí casos impresionantes. Yo le decía a un tiempo atrás, aún en el college, podíamos durar yo llegué a durar hasta 2 semanas, hermano, sin leer la palabra del Señor. Porque era todo el tiempo estudiándola, que uno viene y la toma. El error de un estudiante es tomar la Biblia como un libro secular de estudio, cuando es la palabra del Señor. Imagínese uno del college que está en eso, ¿cómo está un creyente normal, fiel, maduro? Pudiera pasar por lo mismo. Hermano,
El que ama a Jehová debe de tener un deseo por la palabra del Señor. Cuando Josías encuentra el libro y escucha las palabras, ¿qué hace? Eso es un símbolo, hermano, de dolor. En la cultura judía, el rasgar los vestidos era un símbolo de dolor. Tiene muchos significados, pero para el caso del rey, se enteró que rasgó sus vestidos porque sabía que lo que había hecho, o lo que sus padres, porque la Biblia lo aclara, no lo que él hizo, sus padres hicieron estaba mal. Y él dice: vamos a consultar al Señor, vamos a donde la profetisa y vamos a consultar al Señor, ¿qué es lo que pasa? Y me gustaría continuar el mensaje, pero voy a dejarlo en continuidad. ¿Qué fue lo que pasó? Venga esta noche. Pero no lo voy a dejar con tanta intriga, hermanos. Simplemente lo que me enseña este último punto es que alguien que ama al Señor y quiere comprometerse fielmente al Señor, especialmente para un año nuevo, debe empezar, hermano, a restaurar. Y parte de esa restauración tiene que ver con el deseo de la palabra del Señor. ¿Cuál es el deseo a nuestro pensamiento? ¿Cuál es nuestro deseo hacia la palabra del Señor? ¿Hay un deseo? Como decía en algún momento en otro sermón, cuando Pedro declara: desead como niños la leche recién nacida. Él da esa explicación. Un niño ama la leche, tiene ese deseo compulsivo y abusivo de tomar leche de la mamá. Así mismo debería ser nuestro deseo hacia la palabra del Señor. Si este año no hemos tenido ese deseo, hermanos, es una cosa más que pudiéramos renovar para ese nuevo año. Amén. Vamos a orar todos con el rostro inclinado, nadie viendo, hermanos, con respeto a Dios. Quisiera en esta mañana terminar en oración. Cada uno de los que está aquí en este momento ha escuchado estas palabras. El ejemplo del rey Josías es un ejemplo muy grande, muy especial, en cómo yo puedo renovar mi vida hacia el Señor, cómo yo puedo renovarme hacia el Señor en este nuevo año, cómo yo puedo ser así como el hombre que amó a Jehová. Pero quisiera antes hacer una pequeña invitación. Sabes, todo lo que he hablado en esta mañana ha sido fiel y exclusivamente para los hijos de Dios, porque Dios al que ama disciplina, porque Dios al que ama instruye, y aquel que lo ama va a tener buenos deseos. Pero si tú no has tenido un encuentro personal con el Señor, si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, yo creo que este es el día en que tú puedas decir: pastor, yo quiero ser salvo el día de hoy. Yo no sé si el día que muera voy a ir al cielo o voy a ir al infierno. Realmente no estoy seguro. Levanta tu mano, me gustaría orar por ti en esta mañana. Amén, gloria a Dios. Tal vez tú dirás: yo realmente quisiera tener esa profundidad, esa seguridad. Si hay alguien más que pudiera decir: pastor, yo realmente quisiera estar seguro de ir al cielo, levanta tu mano, me gustaría orar por ti. Padre, tu palabra ha sido predicada y yo solo espero que cada uno de nosotros, incluyéndome, pueda renovar compromisos hacia ti para este nuevo año. Y qué más que tomar el ejemplo del rey Josías, alguien que amó al Señor fielmente en medio de la maldad. Hermanos, usted ahí en oración, haga su compromiso al Señor. Cristiano, hijo de Dios, usted que está aquí en esta mañana y tiene compromisos nuevos que hacer al Señor, levante su mano, me gustaría orar por usted. Gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Muchos de nosotros aquí tiene algo nuevo, tiene algo que quisiera realizar o algo que dejó de realizar,
y decir: pastor, yo dejé de hacer algo, quisiera volver a hacerlo, levante su mano, me gustaría orar por usted. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Si es así, hermano, y quiere renovar su compromiso, ahí en su banca, o si desea, el altar está abierto, puede venir al altar, está disponible, o puede ahí mismo en su banca. Tome un compromiso hacia el Señor. Es un tiempo para renovar ese voto en este año nuevo. Siempre hay un momento especial en nuestras vidas, y es cuando nos acercamos al Señor. Gloria a Dios por aquellos que decidieron tomar la iniciativa de levantar su mano y comprometerse al Señor, y ahora están haciendo un compromiso. Hermano, siempre esperamos que el caminar con el Señor sea fiel, constante. Y si usted no ha podido buscarle fielmente al Señor, tal vez usted no haya podido realmente limpiar de todo su pecado su vida espiritual, o tal vez no ha tenido ese deseo insaciable por la palabra del Señor o por restaurar lo que le pertenece al Señor. Este es el momento para que usted renueve ese compromiso al Señor. Padre mío, tu palabra ha sido predicada, y Señor, entendemos que siempre para nosotros como creyentes hay compromisos, Señor. Hay cosas que no hemos hecho o que dejamos de hacer. Padre mío, ayúdanos a poder entrar en un nuevo año con un reino restaurado, una vida restaurada. Para Josías fue ese reino que pudo restaurar hacia ti, Señor. Pero también pedimos, mi Dios, que cada uno de los que está aquí haciendo su compromiso, tú puedas, Señor, tocar su corazón, y que esos compromisos se mantengan por todo el año 2024, Señor. Y que al final del año podamos decir: Señor, realmente he cumplido y quiero hacer más para ti, y no solamente renovar. Toca nuestro corazón, Señor, en esta mañana. Bendícenos a continuación. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, vamos a entonar este último cántico en esta mañana. Renuévame. Amén. Acompáñeme ahí. Mientras la hermana se prepara, usted sabe cuál es el compromiso que ha hecho, y usted y el Señor nada más. Amén. Y este es un momento para que este corito usted lo pueda entonar, hermano. Entónelo conmigo con fe, con el pensamiento de que se va a ir de aquí con ese compromiso. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor.
necesita más de ti. Padre, gracias por este tiempo. Bendícenos a continuación, Señor, que podamos todos las familias que quieran reunirse en esta noche en tu casa, bendíceles. Y aquellos que van a estar con sus familias lejos, en sus hogares, Señor, también bendíceles su tiempo, mi Dios. Gracias por traerles, Señor. Llévales con bien, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que tengan un muy feliz año si no les veo en esta noche, y que el Señor les bendiga. Amén. Y como dice el pastor, será entonces hasta